Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Arranque de semana hoy, lunes 26 de junio de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos ahora con lo más importante. La Corte invalidó disposición de Tamaulipas que sancionaba el delito de ciberacoso. El Poder Judicial, obligado a garantizar el máximo goce de sus derechos a personas de la diversidad sexual, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Juzgado de Distrito ordena a la Secretaría del Bienestar subsanar omisión y pagar pensiones no abonadas a adulto mayor. De veras, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Vámonos con toda la información. Precisamente vamos ahora al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, con el reporte de lo que resolvieron esta tarde los ministros. Adelante, Mario, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad. En una de ellas declaró la invalidez del artículo 167 cuáter del Código Penal de Sonora, que estuvo vigente del 6 de junio de 2022 al 22 de septiembre del mismo año, poquito más de 3 meses, y que establecía sanciones a quien divulgar imágenes o cualquier material audiovisual de cadáveres relacionados con una investigación penal. Escuchemos al ministro ponente. Ante esto, subrayo que el criterio aquí expresado no busca de ninguna manera impedir que se tomen medidas para proteger a las víctimas, sino que éstas se hagan de conformidad con la técnica legislativa adecuada y respetando siempre la Constitución. Hay que destacar que la norma fue modificada el 22 de septiembre de 2022 y establece las sanciones a los servidores públicos que divulgaran este tipo de materiales. Es la norma que sigue vigente. Hay también que explicar que estas normas fueron aprobadas en el contexto de la ley Ingrid, que se trataron de reformas a códigos penales locales para evitar la difusión de imágenes relacionadas con feminicidios, todo esto para evitar revictimización. En otro asunto, el Pleno no alcanzó la votación calificada para declarar la invalidez del artículo del Código Penal de Tamaulipas que define el delito de ciberacoso, por lo cual esta disposición sigue vigente. Este artículo establece que comete el delito de ciberacoso quien hostigue o amenace mediante tecnologías de la información y cause un daño en la dignidad de las personas, afecte su paz, tranquilidad o seguridad con mensajes de texto, videos, fotografías o impresiones gráficas o sonoras. En un tercer asunto, el Pleno de la Corte declaró la invalidez del artículo 28 bis de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Oaxaca, que suponía una prórroga para quien ostentara un cargo de magistratura en este tribunal electoral local. Estos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Y estamos pendientes, Mario. Muchas gracias por la información. Vámonos con más. En el mes del orgullo de la diversidad sexual, la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a poner un alto infranqueable a las injusticias, violencias y discriminación en contra de las personas de la diversidad sexual y de género. Indicó que se debe escuchar y con mucha atención a quienes ocupan el espacio público para manifestarse como son precisamente y exigir respeto a sus derechos, reconociendo que el sistema de justicia no siempre ha estado de su lado. Las personas juzgadoras hemos sido frecuentemente cómplices de un sistema que causa dolor, miedo y sufrimiento, de un sistema que no ha logrado garantizar
plenamente los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género. Ya no más. Precisó que la diversidad no es una amenaza para la sociedad debido a que la verdadera amenaza es la intolerancia, los discursos de odio y también las violencias. Desde el Poder Judicial de la Federación nos comprometemos a sensibilizarnos, capacitarnos e informarnos para hacer frente a la ignorancia y a los prejuicios que excluyen y pretenden anular la diversidad y sus derechos. Nuestro compromiso, pero más que nada, nuestra obligación constitucional es impartir justicia, garantizando el máximo goce de sus derechos. La primera sala de la Corte estableció que el artículo 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que establece el procedimiento para la imposición de multas, esto ante el incumplimiento de las normas que rigen dicho sistema, representa los principios de legalidad y seguridad jurídica, pese a que no se prevé el plazo para la imposición de la multa, toda vez que en el artículo 119 de la mencionada ley se establece el plazo de 4 meses aplicable de manera general, cuando la ley no disponga otro. La sala explicó que los supuestos y las consecuencias de la norma pueden indicarse en diversos artículos del mismo ordenamiento. En consecuencia del análisis conjunto de ambas disposiciones, se concluye el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque la indefinición del plazo del artículo 99 se resuelve con el plazo de 4 meses, precisamente contenido en el artículo 119 del mismo ordenamiento. En más información, la segunda sala de la Corte estableció que en los casos en los que se reclame una pensión sin que el actor haya aportado a juicio la constancia de otorgamiento o negativa de pensión por parte del Seguro Social o, en su caso, la solicitud de pensión respectiva, la acción debe declararse improcedente. La sala explicó que los requisitos exigidos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo constituyen presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción. Por lo anterior, si el actor omite presentar la constancia de otorgamiento o negativa de la pensión a la que se refiere la mencionada disposición, documento que constituye un presupuesto procesal necesario para el ejercicio y procedencia de la acción, al ser documento base de la solicitud de pensión respectiva, ello trae como consecuencia la no integración adecuada de la litis, lo que conduce también a su improcedencia. En otros temas, se llevó a cabo el primer observatorio de combate a la tortura, con la participación de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Defensoría Pública Federal. Durante el encuentro, la secretaria técnica compartió las acciones que realizarán para el combate a la tortura, tanto en su dimensión como delito, como también en su impacto en los procesos penales. También se abordaron temas como la permanencia de casos de tortura y su documentación, incluyendo a grupos como mujeres, migrantes y adolescentes, la exclusión de pruebas ilícitas y la adecuada implementación de la ley general. De acuerdo con datos de organizaciones de la sociedad civil, en los primeros meses del año se reportaron 344 casos de tortura. El juzgado octavo de distrito con residencia en Morelos ordenó a la Secretaría del Bienestar, a través de la instancia correspondiente, le pague los 4 bimestres que le debe a un adulto mayor de su pensión para el bienestar. El afectado demostró que se encontraba inscrito en el padrón de beneficiarios desde el bimestre enero-febrero de 2022, cuando recibió 3,850 pesos, para posteriormente dejar de recibir el beneficio en los 4 bimestres subsecuentes, por lo que promovió un amparo impugnando la omisión de la dependencia al no pagarle su pensión. El juez Nelson Loranca Ventura indicó que la autoridad no justificó la decisión de suspender el pago de dicha pensión, un motivo por el cual ordenó realizar de manera inmediata el pago de la pensión del bienestar para adultos mayores que se le adeudan y continuar haciéndolo en los bimestres subsecuentes, así como remitir las constancias que acrediten
su cumplimiento. Integrantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito se reunieron con la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, esto con el fin de fortalecer la independencia judicial. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la justicia abierta para una política judicial de transparencia en la elección de las cúpulas del Poder Judicial, rendición de cuentas claras y concursos de oposición en la elección de las personas juzgadoras. Además, se trataron temas sobre buenas prácticas anticorrupción en la judicatura para generar confianza en la sociedad. Asimismo, realizaron una visita de cortesía a la Corte Suprema de Guatemala. Por otra parte, el director nacional de la JUFED, magistrado Froilán Muñoz, formalizó el ingreso de la asociación a la Federación Latinoamericana de Magistrados. Vámonos rápidamente a unos mensajes esta tarde nublada en la capital de la República Mexicana. Regresamos. Al regresar, develan placa conmemorativa en la primera sede del hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y efectivamente ya estamos de regreso. Vámonos ahora con mi compañero Juan Carlos González. Él se encuentra en las instalaciones de lo que fuera el primer recinto que albergó a la hora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la develación de una placa conmemorativa. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes con tu reporte. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estamos aquí en el edificio que se ubica en Hamburgo número 18, en la Colonia Juárez, donde actualmente están las oficinas de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS y donde este día se develó una placa conmemorativa que nos recuerda que en este inmueble se estableció en 1987 el Tribunal de lo Contencioso Electoral, primer órgano jurisdiccional federal en materia electoral en la historia de México, con el cual se inició el proceso de defensa jurídica del voto de la ciudadanía. Esta placa también nos recuerda que de 1990 a 1994 fue sede del Tribunal Electoral Federal, el TRIFE, este edificio. En el evento participó el ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas, quien formó parte tanto del Tribunal de lo Contencioso Electoral como del TRIFE antes de estar en la Suprema Corte, y pues él nos recordó la importancia, trascendencia de esta institución en materia electoral. También de igual manera participó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien destacó que actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja para la salud de la Constitución y de la democracia en México. Vamos a escuchar. Creo que el avance de México se ha debido a la solidez de sus instituciones. Necesitamos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólido, firme, fuerte. Y la solidez solo se da a través de la independencia y la autonomía. En la develación de la placa también participó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien resaltó que la resolución de la Suprema Corte en torno a la segunda parte de la reforma electoral es una buena noticia en el sentido de que da certeza en torno a la legislación aplicable para las elecciones del próximo año, la elección presidencial. Es la información que tenemos, Oscar. Correcto, Juan Carlos, muchas gracias por la información. Nos mantenemos pendientes. El Poder Judicial de Oaxaca inauguró el módulo de justicia alternativa en materia laboral, el cual apoyará a jueces especializados para que las partes involucradas en un conflicto puedan llegar a un acuerdo a través del diálogo y la mediación. El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia hidalguense capacitó a personal del Poder Judicial del Estado sobre ejecución de penas y medidas de seguridad para eficientar la administración de la justicia. En el sitio web del Poder Judicial de San Luis Potosí se publicaron las listas de acuerdos de los centros de justicia penal del Estado, con el objetivo de promover la difusión de las determinaciones, notificar a las partes y evitar el diferimiento de audiencias.
Juezas y jueces de Veracruz participaron en las jornadas de atención integral para adolescentes, con pláticas en las aulas sobre la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con énfasis en la atención a los delitos sexuales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Muchas gracias, Jesús. Y ya nos vamos a invitarlo a que se mantenga en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Y a las 19:30 horas no se pierda el avance informativo y a las 20:30 horas nuestro noticiario nocturno. Muchas gracias. Muy buenas tardes.